Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bienvenidos a quienes están sintonizándonos en este momento, ahora en el espacio dedicado al proceso electoral 2018, en donde tenemos algunas cosas interesantes que compartir. Por supuesto, quiero, para concluir este tema que habíamos iniciado hace un momento en el espacio de AFN Político y algo más, relacionado con este escándalo que ha brotado en la Dirección de Vialidad y Transporte del Gobierno Municipal de esta ciudad, donde el inspector Omar Vela ha primero denunciado que fue despedido sin justificación por haberse atrevido a sancionar, a infraccionar a un transportista. En marzo pasado, para quienes apenas están entrando a este espacio, el marzo pasado se atrevió a parar a un chofer de taxi libre por una infracción y el chofer se puso majadero con él, pero además lo que se ha vuelto típico en esta ciudad es que se sienten protegidos, se saben protegidos y entonces no solo se niegan a entregar a los inspectores los documentos que les piden para levantar la infracción, sino que además les dicen ahorita te van a hablar y le piden al inspector que tome el teléfono porque le van a hablar. Y a veces suele ser o el dueño de la unidad o el supervisor del inspector, ¿no? Ese tipo de llamadas, ese tipo de manejos que son frecuentes, no tenían el tono que adquirieron en marzo pasado en ese incidente donde un supuesto dueño del taxi de plano amenazó de muerte al inspector y se la cantó y le dijo que además no se le iba a acabar con sus jefes, es decir, los supervisores, el director de Vialidad y Transporte, que ellos estaban puestos ahí con los funcionarios, etcétera, etcétera. Y entonces este inspector decidió presentar denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, hace un mes estamos hablando, y ante sindicatura. Bueno, hace unos días, y en medio de un clima de acoso laboral, pues resulta que le volvieron a llamar la atención y además de una forma feíta, porque se atrevió a pretender infraccionar al chofer de una unidad de la empresa, de la cuestionadísima empresa Altiza, que ha sido señalada por abusos, por prepotencia, etcétera. Y le habían ordenado en castigo pues que se reportara a la oficina de radio comunicación de la dependencia para estar a cargo o subordinado a un supervisor, una cosa de esa naturaleza. Luego de una incluso confrontación personal con el director de la dependencia, según la denuncia que ahora ya, la queja que ya formalmente ha presentado hace unas horas el inspector agraviado, en un señalamiento concretísimo a Francisco Javier Palacio Borges, que es el encargado de despacho o director en funciones de Vialidad y Transporte, donde incluso le arrebató una cámara que el inspector estaba usando como un respaldo y protección personal para documentar esos incidentes y las agresiones. Y eso no gustó, desde luego no gustó. Le notificaron finalmente que estaba despedido, que se le rescindía el contrato por haberse negado a, cosa que el inspector pues ha rechazado y la decisión ya está tomada. Le dicen que adiós, ¿no? Se le acabó y punto. Quiero que vea, tenemos dos audios, dos videos. Quiero mostrarle el video donde el inspector hace la declaración y enseguida le vamos a compartir otro video más breve aún, tomado por el inspector, en el que queda de manifiesto que efectivamente muchos de los choferes de taxi o checadores en los sitios de transporte
intervienen para impedir la infracción, le ordenan o le informan al inspector que les van a hacer una llamada, los ponen en contacto. En este caso concreto, el inspector le dice que no va a tomar la llamada, que no, que todo lo que quiere es que el señor se retire y que le deje continuar la diligencia y el procedimiento con el chofer del taxi, al que se le va a aplicar la sanción, y se le piden los documentos. Entonces, lo que también se ha venido repitiendo es la actitud de los choferes o de los empleados en los sitios, los checadores, que cuando el inspector se niega a tomar la llamada, entonces ponen en altavoz, y quien responde del otro lado le informa al inspector que le van a hablar, le va a hablar Javier, el director de Vialidad y Transporte, directamente, para que deje las cosas en paz, ¿no? Con algunas diferencias de estilo, algunos más prepotentes, otros menos prepotentes, otros más tranquilos, pero finalmente el trato hacia el inspector es ni te molestes en levantar la infracción, ahorita te va a hablar tu jefe para que ya dejes este asunto en paz. Vamos a escuchar primero la declaración que hace a Agencia Fronteriza de Noticias este inspector agraviado, Javier Omar Ruiz Vela, y vamos a escuchar enseguida uno de los muchos videos que él tomó y en el que se acredita este comportamiento reiterado de los choferes de transporte. Venga primero el de la entrevista. Inspector de la Dirección Municipal de Transporte Público. El día viernes fui confinado al área de central de radio, que es un área de castigo. Es un área donde se le envía a los oficiales que incumplen algunos de los ordenamientos de algunos de los superiores jerárquicos dentro de la Dirección de Transporte Público Municipal. El día jueves, apliqué una sanción administrativa, una boleta de infracción a un camión de la empresa Altiza, el número 396, por circular expidiendo exceso de humo. La Dirección Municipal de Transporte Público nos ha instruido, por medio de los superiores jerárquicos, órdenes de Javier Palacio Borges, no molestar a estas empresas. Traemos consigna de no infraccionar a ciertos números y colores de ciertas empresas de transporte público, de ciertas rutas, de ciertos sitios. Sin embargo, cuando se trata de una situación grave, pues obviamente debemos actuar en cumplimiento del deber. El día viernes por la tarde se me obliga bajo presión a firmar un documento del cambio de adscripción o el cambio de asignación, que es a la central de radio. Muchas de las veces somos enviados a la línea internacional o algún crucero, ¿sí?, como medio de presión, como medio de castigo. Se nos castiga, es un castigo. Para ellos nunca es castigo, mas sin embargo, pues es obvio que son áreas que no son muy cómodas para nadie. El día viernes, después de esa situación, acudí al área de servicios médicos para incapacitarme por una situación de salud. Me presento el día lunes, tal y como se me ordena. Antes de llegar, el señor Javier Palacio Borges me indica que cuál es el problema, que por qué no obedezco órdenes, que yo tengo algo contra él. Pues es que el señor el viernes me gritó, el señor instruyó a los supervisores y a los coordinadores operativos que por cualquier cosa me levantaran acta administrativa, y proliferó dentro de la institución que era cuestión de días para despedirme. Estuvo ahora sí que cantando su victoria. Ya el día de hoy, lunes, me presento, entro a las 2 de la tarde. Una hora después me notifican el despido, me notifican que ha concluido mi contrato por desacatar ordenamientos internos de mis superiores y supuestamente por negarme a firmar un documento, lo cual es totalmente falso. Aquí se me está despidiendo por la cuestión 1, multar al Altiza. Número 2, hace 2 meses que el señor tomó cargo como sustituto de director encargado de despacho,
A partir de ese momento ha tomado venganza contra cuan persona ha podido. Es una persona que no te deja hablar, no te deja, es intratable hablar con Javier Palacio Borque. El día de hoy me amenazó, me dijo que acudiera a donde yo quisiera, que la sindicatura municipal no le iba a hacer nada, que fuera de derechos humanos si quería. Yo simplemente le dije, pues hijo, te vamos a pelear, me dijo. O sea, refiriéndose a que nos va a costar a los ciudadanos la defensa del señor Javier Palacios, porque el cuerpo de abogados del jurídico de vialidad y transporte lo iba a defender, lo cual pues no me parece justo. Únicamente estoy peleando mis derechos, únicamente estoy peleando que pues, diariamente nos piden una cuota de 10 boletas de infracción diarias por oficial, lo cual me parece una exageración. Oye, pues si no podemos multar a Mangano y a Perengano, no podemos ni siquiera pasar por ciertos lugares, tenemos prohibido, y que todavía te pidan 10 boletas de infracción, pues ¿a quién vamos a infraccionar? Resulta que siempre infraccionamos a los mismos, resulta de que tenemos que cuidarnos absolutamente de todo, porque el poder del transporte y de la corrupción interna ha mermado la autoridad. Ya los inspectores ya no tienen autoridad, la institución se degradó, se devaluó debido a estos actos de corrupción, debido a que los choferes de transporte público te manifiestan, estoy bien hecho, estoy puesto con, te charolean, te sacan la charola, te mencionan a Javier Palacio Borges y a otras personalidades que laboran dentro de la institución, que ya tienen años, que son de base, que son personas que tienen toda la vida viviendo del erario público, y no me parece justo, no me parece justo. Ahí tiene usted el testimonio de este inspector de vialidad y transporte, y le vamos a compartir ahora el otro video, uno de los muchos, le insisto, tuve oportunidad de verlos, donde efectivamente se acredita lo que ya había denunciado desde marzo pasado y que hoy ha ratificado en la charla que sostuvimos con él, y muestra pues que efectivamente muchos choferes, muchos representantes del transporte se manejan como quien sabe que está protegido, que se atienen a algo. Ellos lo afirman, lo cantan, dicen, estamos puestos con fulano, estamos puestos con perengano, no nos vas a hacer lo que el viento a Juárez siquiera, y es más, te va a hablar ahorita tu jefe para que ya dejes de dar lata. Esto es un caso concreto. Vea usted la intervención de alguien que parece ser el checador, cuando el inspector se acerca al chofer de una calafia y le pide los documentos. El otro interviene para impedirle que lo haga y decirle te van a hablar ahorita, y acto seguido se comunica con alguien que parece ser representante de la empresa, y a través del celular ya puesto en altavoz le dice, ¿no?, al inspector que él lo va a resolver, que lo va a arreglar con Javier Palacios Borges, el director de la dependencia. Escuche usted este testimonio. No, yo soy más. Yo también Okay. ¿Para quién me va a marcar o por qué me tiene que marcar? ¿Mande? Una persona. Ah, ok. ¿Me permite hacer mi trabajo, por favor? Ok. Gracias. Lo que te dije fue que te retiraras porque me estás interrumpiendo mi trabajo. Bueno, nada más lo único que te dije fue que si por favor me permite hacer mi trabajo de la manera más atenta. Buenas tardes, caballero. No puedo atender su llamada. Únicamente se va a elaborar una infracción al caballero por tener el parabrisas quebrado. Pero el señor está interrumpiendo mi trabajo. Le pido de la manera más atenta, por favor, que se retire. Es todo. Nada más dame chancita, que estoy hablando aquí con Palacio Borges. Ajá. Con él y me dice que te va a hacer una llamadita. Dame chancita que... Palacio Borges, ¿me va a hacer una llamadita a mí? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, pero es que el joven está en otro plan, pues también, y así no se piden las cosas. Yo le dije no. Entonces, ¿por qué dice que estoy prepotente? ¿Por qué dice que estoy prepotente si no estoy prepotente? Ajá, sí, es que el chaval dice que yo estoy prepotente y ya nada más le dije que se retirara. Ahí está. Estoy diciendo que se retire. ¿Estoy haciendo mi trabajo o no? Hable pues. Es que yo estoy haciendo mi trabajo nada más. Adelante. Ok,
Entonces dígale por favor a su asistente que por favor me permita hacer mi trabajo nada más. Sale, pues. Sale. Si me van a hablar que me hablen y ya se acabó. Sale, gracias, Sale, que te vaya bien. Ahí está. Ahí está, típico, ¿no? La persona detrás del teléfono, hasta eso que no trató prepotentemente al inspector, pero pues finalmente se trata de una expresión de prepotencia, decirle al servidor público, ni te molestes en sacar la vilera para levantar la infracción porque yo ahorita le voy a hablar a tu jefe y él te va a llamar y para que no levantes la infracción, espérate a que te llame tu jefe, ¿no? Esta grabación se produjo cuando este que parece ser un checador intervino con ese estilo que el inspector ha denunciado, el trato a veces incluso prepotente, en algunos casos más agresivo, en algunos incluso agresivos verbal y hasta físicamente cuando manotean con el inspector tratando de evitar que haga su trabajo. Tiene este inspector varias grabaciones más en video que acreditan efectivamente que eso es una práctica común y confirman pues que hay ciertamente un clima de irregularidad, de permisividad, de protección a inspectores, independientemente de si efectivamente, como se escucha en esta grabación, los señores tienen contacto directo con el propio director de vialidad, o si como presumen, pues están puestos, ¿no? ¿De a cómo? Bueno, mire, las cifras, la danza de las cantidades de las cifras es interminable. No es la primera vez que escuchamos versiones de esta naturaleza. No son pocos los empleados que nos han referido, incluso algunos transportistas, que nos han dibujado en detalle el panorama de la corrupción en vialidad y transporte y, por supuesto, la prepotencia, el manejo de los transportistas que se sienten, que se saben dueños de la ciudad. Lo vimos clarísimamente cuando muchos transportistas se adhirieron a la campaña de Juan Manuel Gastelum Buenrostro, específicamente el grupo de los taxis amarillos, que fue protegido por esta administración hasta que algo terminó mal entre ellos y les quitaron el control para dárselo finalmente a otro líder que había salido del mismo grupo, alguien que fue exhibido en su momento oficialmente por traer droga. Fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva, aquí se lo comentamos en su momento, eso fue hace como un año, y entonces el gobierno de la ciudad lo rehabilita y le concede autoridad y carácter de líder de un nuevo grupo que se forma y que ahora controla la zona de la garita. Bueno, eso es tan solo una muestrita, la que se conoció públicamente, sobre todo este escándalo de corrupción que desde hace mucho hemos venido escuchando. Eso que usted ve en pantalla en este momento es un telegrama urgente que le envió el inspector, el agraviado, al alcalde Juan Manuel Gastelum Buenrostro, y se lo envía por una razón. Verá usted, el propio alcalde en otro momento había hecho un reconocimiento a este inspector porque en un acto de honestidad ayudó a recuperar una cartera con bastante dinero que alguien había dejado olvidado ahí en un vehículo de transporte de pasajeros, y entonces pues no es poca cosa, son $6,000. Logra pues la recuperación de eso y el alcalde le hace reconocimiento por esa buena obra. No fue algo que se hubiera difundido, pero dice el inspector que personalmente el alcalde le felicitó por ese acto, y entonces pues con esa confianza el inspector aludido, Javier Omar Ruiz Vela, decide notificarle al alcalde lo siguiente: Omar Vela, inspector de Tránsito y Transporte, que recibió de usted felicitaciones por cumplir con mi deber al regresar una cartera con $6,000. Hoy fui despedido por Javier Palacio Borges por cumplir con mi deber al multar un camión de la empresa Altiza. Fui despedido. Agradezco la oportunidad de haberle servido y trabajar en su gobierno. Y firma
este inspector, que le envía ayer mismo un telegrama al presidente municipal. Pues la punta del iceberg parece ser esto, a propósito o en torno al tema de la corrupción profunda, sobre la que siempre hemos venido escuchando cantidad de historias, pero esta es una historia concreta. Nos acaba de informar hace un momento este inspector que ya presentó su queja correspondiente ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nos lo ha confirmado por mensajería electrónica y nos hace llegar el documento donde le reciben y se asienta su queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Caramba. Ahí está la historia, ahí está el dato concreto. Esto se encuentra en manos de Sindicatura, donde, por cierto, hoy estaba citado para comparecer en relación con la denuncia que había presentado previamente, una denuncia que el inspector presentó formalmente, primero ante la eventualidad de un ataque que efectivamente pudiera costarle la vida, de un acto de represalia, como le amenazó o aparentemente le amenazó el supuesto dueño del taxi que se había atrevido a sancionar en marzo pasado. Este hombre, identificado como Frank Mijares, el presunto dueño del taxi libre, sancionado en marzo pasado a través del altavoz del celular, como en el caso que acabamos de ver, lo amenaza de muerte. El chofer le había advertido previamente a este inspector que su jefe era alguien muy pesado y que le iba a pegar un levantón. Ya sabe usted, ¿no? Estos que se han vuelto una moda en esta ciudad. Y no solo eso, en vista de que a partir de ese momento fue acosado por sus jefes en vialidad y transporte, el inspector va y presenta la denuncia. Es en relación con esa denuncia de la que se dio copia a Sindicatura, que fue citado esta mañana para comparecer en relación con aquella denuncia. Nos informa el inspector que en una ampliación de declaración hoy le agrega lo ocurrido en relación con su despido. No hemos tenido todavía y esperamos tenerla la versión de la dependencia, porque bueno, ya sabe usted, en estas historias hay dos versiones, vamos por ella, y seguramente la tendremos más tarde y ya se la compartiremos, y mañana pues en el siguiente espacio. Esté usted pendiente de este asunto, porque bueno, en principio, aparentemente, todo lo que este inspector ha denunciado tiene sustento, por lo menos lo que tiene que ver con este clima de corrupción que por lo visto impera, de proteccionismo, para no decir corrupción, ¿verdad? Porque pues no se está hablando de cantidades y de nombres aún, podemos inferir que es un asunto de corrupción, ¿no? De protección, de entrada, independientemente de si hay dinero de por medio o no, pero la protección parece evidente pues al transporte. Casi todas las empresas, casi todas las rutas están en calidad de intocable para el personal, y bueno, hasta las empresas dedicadas al transporte de personal de empresas. Ya sabe usted que hay varias empresas en la ciudad dedicadas a ofrecer servicio de transporte a pasajeros de fábricas diversas. CETEPI es una de ellas, por citar tan solo una, pero ahí nos comentó de 4 o 5 empresas que tienen prohibido molestar los inspectores, según lo que nos dice y lo que usted lo escuchó. Tiene como consigna este inspector y aparentemente otros inspectores. ¿Qué cosa? Ya veremos y diremos. Oiga, pasemos a otro asunto. Desde luego, después de agradecer a quienes están con nosotros, Odalia Alpuche, vaya qué coraje e impotencia, sí, seguramente. Saludos, Odalia Alpuche.
El licenciado Vázquez Alfaro, muchísimas gracias, saludos, por supuesto, por acompañarnos. Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, saludos, dice. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero decirle que también nos están viendo varias personas más que se conectan, están sintonizando este espacio, lo agradecemos enormemente. Olga Esparza, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, qué cosas. Oiga, no alcanzamos en el espacio anterior a compartirle este asunto que para muchos fue un asunto simpático, pero miren, le han dado vuelo en las redes. Es la decisión del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador en un asunto que se perdió en el contexto de la información en torno al debate, pues aparecía como un asunto mínimo, entonces se convirtió en una noticia secundaria y posterior. ¿Y cuál fue? Aquello que alcanzamos a ver quienes veíamos el debate, que mientras los candidatos esperaban de pie en el atril, pues que terminara la transmisión del programa, la transmisión del debate, porque concluida la parte formal, bueno, el equipo de producción del debate mantenía la imagen abierta ya de todo el foro, mientras candidatos pues esperaban que les dijeran ya fuera del aire, ¿no? Y ya te puedes apapachar y agradecer, bla, bla, bla. Los conductores, los moderadores del debate se fueron retirando, levantando de sus asientos, algunos de ellos se acercaban a saludar a los candidatos. Nos tocó ver a Azucena Uresti, que se acerca a Margarita, que al principio no la pela, pues está ocupada, por lo que alcanzamos a distinguir ahí, con el candidato cercano, y hasta después, bueno, le responde el saludo. Y lo que se ve es que Andrés Manuel López Obrador voltea así, dice, pues esto ya se acabó. Entonces se asoma hacia la parte de abajo del atril, recoge sus cositas, ¿no? Sus cartelones, y los agarra, y agarra su mochilita, ¿no? Su beliz o algo que lleva ahí, los guarda y con permisito se da media vuelta, se baja y adiós, ¿no? Y ahí los deja mientras la transmisión continúa, pues ya en los últimos segundos, ¿no? Bueno, esto ha servido pues de alimento para unos y otros, ¿no? Los antipejistas y los que están a favor de Andrés Manuel, que dicen, bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? No se mezcla, nuestro candidato no se mezcla con estos malandros, ¿no? y celebran pues la decisión de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto no ha dicho esta boca es mía, no ha explicado la decisión. Lo único que conocimos de Andrés Manuel López Obrador es que ya en la tranquilidad del despacho de su casa graba un mensaje como de 3 minutos, 2 minutos, seguramente en celular, y lo transmite en vivo y lo comparte, donde dice, pues yo creo que gané el debate, no es por echármelas, no quiero verme fantoche, pero pues yo creo que yo lo gané. De hecho, ojalá pudiéramos tener ese video, ese mensaje de Andrés Manuel López Obrador, lo sube a su red de Facebook, y así con esa tranquilidad, ¿no? que le hemos visto en los últimos días, dice, pues sí, yo creo que gané, y pues ahí vamos, ¿no? Es un mensaje breve. Temprano, antes de irse al debate, había transmitido alguien de la familia con su celular, ¿no? Donde pues él estaba muy quitado la pena atendiendo a su hijo, ¿no? Estaba ayudándole a pegar estampitas en su libro, ¿no? ¿Qué debate ni qué 8 cuartos? No, él estaba ahí entretenido en eso. Y después de eso ya se dirigió entonces a las instalaciones del Palacio de Minería, donde se llevó a cabo el debate, que fue transmitido, y le voy a compartir unos datos interesantes sobre la organización del debate y el alcance que aparentemente tuvo la transmisión de este debate. Un asunto que llamó la atención, por cierto,
Y también está circulando en las redes, por supuesto, alguien que va con Andrés Manuel López Obrador o algún simpatizante, lo graba en el celular. El momento en que llega Andrés Manuel López Obrador al set, ¿no? Improvisado de televisión para este evento, y no sabe, bueno, por lo menos una veintena de trabajadores del área de producción de este evento corrieron sobre Andrés Manuel López Obrador para tomarse una foto con un entusiasmo. Es interesante ese video. ¿Tenemos este? Sí, ahí le va, mire. Bien. ¿De dónde? De Baja California. A ver si no están repetidas. A ver, creo que no lo tengo. No lo tengo. Vaya. Me quedan 2 para completar Croacia. Y bueno, ese es el video mañanero antes de irse al debate, que fue por la tarde, ¿no? Pues, tranquilo ahí con su chamaco. Bueno, papá a esta edad es abuelo, ¿no? Prácticamente, pero bueno, pues acompañando a su chavo ahí a pegar cartitas y ya sabe. Pero el otro también lo tenemos por ahí. Este fue después del debate. No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche, pretencioso, presumido. Nos fue bien. Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo del candidato del PAN, que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México, que bajó la inversión. Puras mentiras. Fue cuando más inversión hubo en la ciudad, inclusive inversión extranjera. Y lo más importante, en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se tenía aquí el ingreso per cápita más alto del país. Los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México eran los que tenían el ingreso más alto en todo el país. Y desde luego que combatimos la pobreza y echamos a andar programas sociales, pero ya no dio tiempo y este es muy hablantín, farsante, hipócrita, pero bueno, ya habrá tiempo de aclarar este asunto. En general muy bien, muy bien, pero como decía un boxeador, todo se lo debo a mi manager. La verdad, se lo debo a ustedes, a los ciudadanos, porque no es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano a ir a un debate con el apoyo de millones de mexicanos. Eso me da mucha seguridad, me dio mucho aplomo y además tenemos nosotros la razón, y la razón más temprano que tarde triunfa. Entonces, muchas gracias de todo corazón, así a ustedes, a los ciudadanos, porque me apoyan, me dan consejos, oran por nosotros, nos tienen confianza. Por eso repetí hoy varias veces de que no voy a fallarles. Ese es el compromiso. No voy a traicionar la confianza que han depositado en 1.000 millones de mexicanos. No voy a decepcionarles. Voy a estar a la altura de ustedes y vamos a sacar a México del atraso en que se encuentra. Vamos a lograr el renacimiento de México, todos juntos, porque esto también no es un asunto
de un solo hombre o de un grupo de dirigentes. Es asunto de todos. Muchas gracias, de todo corazón. Bueno, eso es lo que dijo Andrés Manuel López Obrador en esto que es típico también después de un debate, la autoproclamación de triunfo que regularmente hacen todos los participantes en un debate. Pues cada quien ve el tema como siente que le fue en la feria y todos salen diciendo ¡ganamos! Y sus seguidores dicen nuestro gallo ganó el debate. Eso ya lo sabemos, pues, ¿no? Es típico, pues. Es relativo y hasta irrelevante noticiosamente, pero bueno, forma parte del evento, y los medios de comunicación, por supuesto, también pues comparten esa información porque esas expresiones forman parte del proceso electoral. Más allá de que haya a quienes les guste o no les guste que los medios difundan eso que forma parte de la jornada. En este caso, la jornada post-debate. Pero, ¿qué pasó después de que se fue Andrés Manuel López Obrador? Pues José Antonio Meade, el candidato del PRI, se quedó picadón. Y no se quiso quedar con las ganas y entonces convocó a una conferencia de prensa para decir que Andrés Manuel López Obrador había mentido y que lo iba a aprobar. Y entonces, papel en mano, ante los reporteros exhibió documentos del registro público en los que aparece que se acredita la propiedad de Andrés Manuel López Obrador en los departamentos de la controversia. Ya sabe usted que fue José Antonio Meade el que sacó el tema y se lo restregó en la cara y órale, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador le dijo, pues si encuentras a mi nombre departamentos, te los regalo. Y entonces, pues Pepe Toño Meade en la conferencia de prensa, y después de contestar preguntas y mostrar estos documentos, pues le dice a Andrés Manuel, pues estoy esperando que me los entregues, ¿no? Te voy a tomar la palabra. Ayer fue el escándalo con esa conferencia de prensa que ofrece José Antonio Meade para consolidar el golpe que le había dado en el debate. Un golpe a medias porque pues iba desarmado, más que solo llevaba por armas su propio dicho, pero no llevaba documento alguno, y entonces como que no lo prepararon sus asesores. Eso está curioso, ¿no? Pero bueno, pues decidió prepararse esta vez y dijo, pues aquí están, para que vean que el mentiroso de Andrés Manuel, ¿no? Órale. Y si lo tienen de casualidad, muchachos, esto es lo que dijo José Antonio Meade. Del registro público de la propiedad consta, y cito, que por escritura número tal de fecha 24 de abril de 2002, el titular de este departamento es Andrés Manuel López Obrador. Aquí está el de ese primer departamento. Aquí está la del segundo. Departamento 302, edificio B, del condominio ubicado en la calle Odontología 57. De nuevo, consta aquí que este documento se recibe el día de hoy, 23 de abril del 2018. Y en este documento consta que este departamento, conforme al registro público de la propiedad, está a nombre de Andrés Manuel López Obrador. Luego entonces, conforme al registro público de la propiedad, ambos departamentos están a nombre de Andrés Manuel López Obrador, contradiciendo textualmente lo que él cita en su declaración 3 de 3, acreditando primero que mintió en su declaración 3 de 3, acreditando que volvió a mentir el día de ayer y aceptando su reto con toda claridad, acreditando yo aquí que los dos departamentos están a su nombre, me pongo a sus órdenes para aceptar su donativo y para poner a disposición estos dos departamentos de las víctimas del sismo de septiembre en la Ciudad de México. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Daniel Rosas. Ahí está José Antonio Meade y su mensaje. Y pues no se quedó sin respuesta porque hoy Andrés Manuel López Obrador, en un evento efectuado en Valle de Chalco,
Estado de México, le responde y le dice: ni modo, ternurita, ya no vas a tener departamento. Ya sabe que lo trae de carrito, ¿no? Desde que vino aquí a Tijuana hace cosa de un mes y le dijo: ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita. Entonces le gustó, ¿no? Suena así como a, pues, ternurita, ¿no? Y entonces dijo: bueno, pues, así como me recuerda aquel manejo que tenía Jorge Hangron en campaña contra Jorge Ramos Hernández y le decía: tocallito, tocallito. Bueno, estos políticos son cosas serias, son vagos los muchachos. Ni modo, ternurita, ya no vas a tener departamento, dijo Andrés Manuel, y dijo que MID actúa de mala fe porque está pasando por una situación difícil, porque la mafia del poder pues lo está apretando mucho, muy fuerte, porque quieren que decline a favor de Ricardo Anaya, y pues está haciendo su luchita, ¿no? Entonces está presionado. Dice: nada más que la vaya a hacer lejos y no nos esté molestando a nosotros, ¿no? Su luchita. Esos dos departamentos que están juntos es el departamento donde viví con mi finada esposa, Rocío, en Copilco. Cuando fallece mi esposa, la mitad de los bienes son para los hijos y la mitad para mí. Se hizo un juicio y entró ese departamento en ese juicio, y la mitad que me correspondía de los bienes se los entregué a mis hijos desde hace 10 años. Ante unas 6,000 personas dijo que mañana presentará el juicio que se hizo después del fallecimiento de su esposa, y donde se muestra que la escritura pues está a nombre de sus hijos. Quiero contestarle a MID que estaba dale y dale, que no registré en mi manifestación de bienes 3 departamentos que tengo, y le dije: ahí ya me tenía acatarrado. Le dije que sí tenía propiedades no manifestadas, esos 3 departamentos, pues que se los regalaba. Que me dijera cuáles eran esos 3 departamentos. Dijo que aunque MID estudió Derecho, debe saber que lo que cuenta es el juicio legal, la escritura, no el registro de la propiedad de una oficina pública. Y eso lo sabe cualquier abogado, hasta el más principiante sabe de estas cosas. Hasta ahí la respuesta de Andrés Manuel López Obrador en este tema. Pero mire, hay otro asunto adicional que tiene que ver con las afirmaciones que se hicieron en el debate. Y es que, como usted sabe, porque se lo hemos compartido recientemente, hay una iniciativa en que participan académicos y también medios de comunicación en este país, que se llama Verificado 2018. Y en este asunto es que se analizan las cosas que se dijeron los candidatos en el debate. Y esta iniciativa, quienes están trabajando en esta iniciativa, pusieron manos a la obra y revisaron toda la información que se había estado manejando. Algo pasó aquí, estas tecnologías que de pronto se ponen medio difíciles, pero se lo quiero compartir porque son interesantísimas. Aquí está. En el debate, dice este trabajo, 3 mentiras de Anaya, 2 de El Bronco, 1 de AMLO y otra de MID. Se pusieron a trabajar y las revisaron una por una. Verificado 2018, que es el nombre de esta iniciativa, encontró que las cifras ofrecidas por Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador respecto a que suman más de 1 millón de víctimas de violencia acumuladas de los 2 últimos sexenios, pues son erróneas. Según los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que consultó la iniciativa, de 2015 a 2017 hubo 839,621 víctimas, es decir, la cifra que está cerca del millón que mencionan los candidatos resulta de la suma de 3 años.
y no 2 sexenios. También es falsa la frase del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, respecto a que Nuevo León es el único estado que ha bajado el índice delictivo. Una revisión a las mismas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reveló que la incidencia delictiva se incrementó un 12.8% de 2015 a 2017, los años en que gobernó el Bronco. La misma fuente además señala que las cifras por homicidio doloso también aumentaron. En 2015 se cometieron 451 y el cierre de 2017 fueron 613, por lo que la tasa por cada 100,000 habitantes pasó de 9 a 12. Además, resultó falso que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador los secuestros crecieran un 88%, según lo que le había echado en cara a Ricardo Anaya, el panista, así como lo dicho por José Antonio Meade, el candidato del PRI, en el sentido de que de 4 de cada 10 robos de vehículos del país ocurrieron en la Ciudad de México. El equipo revisó las cifras oficiales delictivas de 2000 a 2005 y encontró que Andrés Manuel bajó el número de secuestros en la capital. De hecho, en este mismo periodo de tiempo, la tasa de secuestros por cada 100,000 habitantes en la Ciudad de México se redujo en un 27.22%. En el 2000 se registraron 141 averiguaciones por secuestro y en 2005 bajó a 103. De la cifra presentada por José Antonio Meade, se encontró que estas eran engañosas, pues sobre el robo de vehículos entre 2000 y 2005 se tiene un total de 883,411 robos en todo el país, de 2000 a 2005. Y en la Ciudad de México ocurrieron el 24% de estos delitos, es decir, 208,916. Tampoco resultó cierta la frase de Ricardo Anaya respecto a que en El Salvador la aplicación de una amnistía provocó que los homicidios crecieran a 108 por cada 100,000 habitantes. El trabajo de investigación de iniciativa de verificado 2018 permitió saber que El Salvador, su gobierno en El Salvador impulsó una tregua de pandillas entre 2012 y 2013 para reducir la violencia y a cambio dio beneficios a los líderes de las pandillas que estaban encarcelados. Las tasas de homicidio cayeron a la mitad hasta reducirse a 6 homicidios diarios en promedio. ¿Qué pasó? Bueno, la ruptura de la tregua en 2014 hizo que la cifra subiera a 10.7 muertes violentas diarias y la tendencia alcanzó las 14 víctimas al día para el año de 2015. Jaime Rodríguez Calderón también mintió respecto a que en Nuevo León no existe ningún programa asistencialista. Hicieron la revisión y efectivamente comprobaron que sí existían estos programas asistencialistas. También resultó engañoso el dato de Ricardo Anaya respecto a que cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la ciudad, las inversiones cayeron 40%. El cambio porcentual de la inversión extranjera directa entre 2001 y 2005, periodo en que López Obrador fue jefe de gobierno, sí fue efectivamente de menos 39%. Sin embargo, esto se produjo directamente por la compra de Banamex efectuada por Citigroup en 2001. En realidad, la Ciudad de México culminó el 2001 con una inversión extranjera de $10,200 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. En los 2 años posteriores, la cifra de inversión directa extranjera en la capital disminuyó, pero de 2003 a 2005, esta fue a la alza y en 2005 cerró con una inversión de $6,239 millones. Así pues, esta revisión rigurosa, meticulosa de lo dicho en el debate, muestra finalmente que en el mismo, es decir, en el debate,
Ricardo Anaya dijo 3 mentiras, mintió en 3 temas o 3 planteamientos, fue el que más mintió. Le sigue el Jaime Rodríguez el Bronco con un par de mentirillas, Andrés Manuel López Obrador con una y José Antonio Meade con otra. Digo, para aportarle pues al tema de las llevadas y traídas cifras que se vuelven o se convierten en dardos venenosos en un encontronazo, en un debate. Pero mire, algunos datos interesantes sobre la organización de este debate, sin duda, son los relativos a la organización del evento. Porque conscientes de que estamos frente a un proceso electoral que apunta para ser histórico, ya lo es, pues, por la preferencia electoral que se ha venido registrando en las encuestas a favor de alguien como Andrés Manuel López Obrador, que por tercera ocasión compite por la presidencia y desafía a las 2 principales fuerzas políticas a las que acusa de constituir parte de la mafia del poder, que son el PRI y el PAN. Bueno, pues consideraron que era conveniente hacer algunas modificaciones, incluso en el formato, y estas modificaciones las vimos. Otra decisión fue la de hacer 3 y no solo 2 debates. Otro desafío era convencer a las televisoras, a las empresas radiofónicas, a que incluyeran la difusión del tercer debate. Porque se trataba pues de una serie de debates que podrían tener un impacto eventualmente decisivo en torno a las preferencias electorales. Eso pues está por verse, pero por lo pronto lo planteado internamente en el INE, entre los consejeros, fue en el sentido de que eventualmente podría ocurrir y era importante hacer algunos cambios, algunas modificaciones. Además, por primera vez tenemos candidatos independientes a la presidencia, por lo menos digo candidatos bajo la vía independiente, que es otra cosa, porque esto de la independencia real pues tiene sus asegúnes y ya lo vimos en el caso de Margarita, quien ha sido cuestionada, porque en realidad no estaría representando una opción ciudadana, es producto su candidatura de un rompimiento interno en el PAN, mientras que por el lado de Jaime Rodríguez el Bronco, su candidatura en la gubernatura surge de una ruptura con el Partido Revolucionario Institucional. El propio Andrés Manuel López Obrador rompió con el PRI hace ya pues bastantes años. Entonces, en sentido estricto, decir que son candidatos independientes el Bronco y Margarita, pues podría ser no necesariamente cierto, ¿no? Pero bueno, ahí están, por primera vez participan en un debate presidencial y eso también es una novedad que tenía que preverse en el manejo, la estructura, la organización, el formato del debate. Por lo mismo decidieron ponerse en contacto, fíjense nada más, los señores de la institución, del INE, porque además hay otro elemento, se dieron cuenta que una parte de la población mexicana, incluso en Estados Unidos, habían estado al pendiente de los debates. Entonces dijeron, bueno, bajo esta consideración convendría que abreváramos de la experiencia de otros gallones, ¿no? En organización de debates, pues vamos viendo a los güeros, los vecinos del norte, que tienen ya mucha experiencia. Y efectivamente la Comisión de Debates Presidenciales en los Estados Unidos, desde 1988, creada esta comisión, usted comprenderá, pues tiene ya muchas experiencias, muchas vivencias en esto de organización de debates. Y es más, esta organización ha llevado su experiencia a otros países con el ánimo de fortalecer la cultura del debate y dar asesoría técnica. Lo ha hecho en Colombia, en Perú, Rumanía, Ucrania, entre otros.
y para esto se apoya en otra institución llamada National Endowment for Democracy, una institución como las hay varias en Estados Unidos dedicadas a promover el tema de la democracia, sobre todo en democracias incipientes, en países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera. De hecho, también buscaron la asesoría de la Asociación Nacional de Televisión Chilena, que fue la primera, pues fue la encargada de organizar el primer debate de televisión en Chile después de 17 años de gobierno militar. Entonces, esa experiencia, consideraron aquí en México, podría ser útil. Y buscaron su respaldo y asesoría técnica. El responsable del proyecto, por parte del INE, el consejero Benito Nasif, tuvo esa enorme responsabilidad. Él había presidido el Comité de Radio y Televisión del INE, entonces también tenía experiencia en la materia, y su relación con las televisoras mexicanas le convertía en un candidato idóneo para, sobre todo, negociar con las televisoras la transmisión e inclusión del tercer debate. Y por parte de los chilenos se invitó a un productor, al productor Marcelo Ilsenrand, y por Estados Unidos lo hicieron 2 personas más. El INE nombró como coordinador, como productor ejecutivo, pues a su coordinador de comunicación, Rubén Álvarez. Se pusieron a trabajar en el modelo, en los detalles, y en esto que vimos justamente el domingo como la primera experiencia. Toda una serie de detalles entraron en discusión, pues ya con la participación de ellos. Mire, un dato interesante es que, bueno, ellos lo consideran sorprendente. Yo sé, ya menos se nos acaba el 20. Bueno, sucede que Nielsen y Bope México hizo una medición, y según esta, la transmisión del debate alcanzó a 13.73 millones de personas. La composición de este número con datos preliminares es el siguiente: del universo de personas, de televidentes que vieron el debate, el 15.6% fue aportado por Televisa, el más grandote. TV Azteca aportó el 8.7%, Imagen TV aportó el 4.3%, Canal 11 apenas el 4.3%, y Canal 11 el 1.95%, y el 0.52%, Canal 22, TV Mexiquense, más o menos esa fue la composición del aporte que hicieron las televisoras señaladas en la transmisión y el alcance que se logró de este debate, que ya le digo, fue en un universo de 13.73 millones en un evento muy esperado y una cifra muy interesante. Pero bueno, ahí están los datos, más o menos son algunos apuntes del trabajo efectuado en la organización del debate y sus resultados. Interesante. Lástima que ya no nos alcanzó el tiempo para compartir otras cosas, pero mañana ya lo sabe usted. No, hay más, desde luego. Pero por lo pronto solo nos resta agradecer, como siempre, la gentileza de su sintonía. Marvin Jiménez, yo soy chofer de un taxi que está en la línea. Obviamente hice este perfil sin ningún dato que me relacione mi identidad por seguridad, ya que hay muchas represalias para quienes no estamos de acuerdo, ¿ok? Toda la corrupción que se lleva a cabo, nos cobran semanalmente 100 pesos para gasto de la línea y 125 para vialidad, y somos alrededor de 600 taxis, dice alguien con el nombre de Marvin Jiménez. Asimismo, el actual director de Vialidad y Transporte, Javier Palacios Borges, está operando bajo el mando del regidor Arnulfo Fufo Guerrero. Todas las instrucciones vienen directamente del regidor. Actualmente tiene acaparada la línea de San Isidro y Chaparral, donde están vendiendo espacios de hasta $1,000.
Marvin Jiménez dice también, es verdad lo que el inspector menciona, quien manipula la Dirección de Vialidad y Transporte son los líderes de diferentes agrupaciones y empresas tales como Juan de Dios Pantoja, Miguel Ángel Jiménez, Juan Gabriel Lemus, las empresas Calfia, Altiza, Corredor 2000, Francisco Javier Palacios es solo un títere en esto. Bueno, saludos Luis Jorge Díaz Montes, Odalí Alpuche, vaya qué coraje e impotencia. Sí, se refiere al asunto de la corrupción en vialidad y transporte. Se nos acaba el tiempo, muchas gracias por habernos acompañado. Mañana la cita, no lo olvide, a las 12 en la transmisión de AFN Político y Algo Más, y a la 1 este espacio dedicado a la información relativa al proceso electoral 2018. Que tenga usted un día extraordinario, nos vemos y escuchamos mañana.